hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Bienvenidos a este programa. Es un placer presentarles a nuestra invitada, la licenciada en Educación con especialidad en Historia y Orientación Vocacional, con maestría en Psicología Escolar, la profesora Yamilet de Castro. Bienvenida a este programa. Hoy vamos a iniciar una serie respecto a la guía y el fundamento bíblico en la educación. Y esta serie va a tratar del siguiente lema: no solo padres, sino también maestros de los principios bíblicos. Bienvenidos ustedes y bienvenida, profesora. Muchas gracias, hermana Dorita, por el privilegio de invitarme. Muchas gracias a la teleaudiencia por estar pendiente de estos programas, que el propósito es siempre instruir, educar y darnos una guía de parte del cielo basada en las Escrituras. Bueno, comenzamos entonces a guiarles a ustedes para buscar, si tienen Biblia allí o en su celular, si tienen la Compubiblia, pueden encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Y dice así la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí iniciamos con la siguiente pregunta: ¿por qué esta enseñanza, por qué esta palabra hace énfasis en que la instrucción bíblica debe tener preeminencia sobre el academicismo y sobre cualquier otro asunto? Sencillamente porque los padres tenemos una tendencia a buscar, el mejor colegio para nuestros hijos, y muchas veces ponemos más importancia al local, a la ambientación, al ornato, si hay canchas, si practican los deportes, lo cual es muy bueno, por supuesto, pero sin importar si los principios bíblicos en esa institución no son contrarios a los valores y principios bíblicos. Es decir, que muchas veces están sustentando corrientes filosóficas humanistas que se oponen a lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que vamos a aprender un poco sobre esto esta tarde. Y así que le doy el tiempo a la licenciada. Gracias, hermana Dorita. El propósito de esta serie de programas que estamos estructurando es compartir con ustedes, amigos, hermanos, porque no va a tener solo un enfoque como iglesia, sino un enfoque bíblico para la educación en las casas, en las familias, en estos momentos tan cruciales que estamos viviendo y que sabemos que son parte del cumplimiento de las Escrituras. El texto que leía mi hermana Dorita, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 4 aspectos, curiosamente, siempre comentamos, hermana Dorita, que hay muchos pedagogos, psicólogos, especialistas en psicología escolar que se atribuyen, yo digo que toman prestado principios bíblicos y se los atribuyen como una autoría.
Y nosotros, no sé usted, amigo, hermano, nosotros a veces permitimos y desechamos o vemos con menosprecio esta palabra donde ha sido inspirada por Dios y donde de aquí han surgido muchas disciplinas que el hombre en su orgullo, en su intelectualismo no quiere admitir que fue a ella. Es más, desacredita el autor de esta escritura. Cuando hablamos de estas 4 palabras aquí en este texto, en este versículo tan pequeño, estamos hablando de proceso de aprendizaje. Y los procesos de enseñanza-aprendizaje, hermana Dorita, son tan importantes que cuando se va a cambiar la ideología, la estructura política, los valores sociales que se quieran reinsertar, todos esos procesos van a ir a la educación y a los medios de comunicación. Entonces, es tan importante, esta serie de programas no la hemos diseñado para venir y hablarles solo teoría bíblica. Por si es usted, querido invitado, que hoy el Espíritu Santo lo movió a sintonizarse en este canal, le queremos decir que no lleva el objetivo religioso, socialmente hablando o sociológicamente hablando, sino queremos enfocarle desde este libro de texto que se llama Biblia, cómo estas escrituras han movido el mundo históricamente. ¿Cuántas constituciones políticas están basadas en los países desarrollados, están basadas en las escrituras? Así que nosotros tenemos que estar como alerta siempre, como padres, porque aquí queremos ser bien enfáticos en que lo que vamos a compartir van a ser principios sencillos, pero operativos y prácticos para que de forma urgente nosotros los echemos a andar en los hogares cristianos o en usted, amigo, que es una persona amante de los valores morales, amante de la integridad, que el Señor en esta tarde lo ha inducido a que se conecte con nosotros. Queremos decir que una de las bases de la educación es el conocimiento. O sea, un sano conocimiento nos va a llevar a un práctico conocimiento. Así es. Hoy en día hablamos mucho de la educación, pero hablamos mucho de la educación como sistema educativo, como estructura de una nación. Y es lindo y es un fin loable. Pero quiero decirle que la Alemania nazi, en el momento de esa Segunda Guerra Mundial, se caracterizó porque la Alemania andaba volando en educación. O sea, no es el problema solo la educación, querido amigo, querido hermano. No es solo el problema la educación, es en qué está fundamentada esa educación. La Alemania nazi, de hecho, si nos vamos a la historia, podemos ver que todas las estructuras políticas, los movimientos sociales, las reformas, siempre la cuna ha sido las universidades. Porque de ahí salen para moverse en la sociedad. Entonces nosotros tenemos que ser tan acuciosos y no queremos hablar de reformas educativas a nivel nacional o internacional a nivel mundial. Queremos hablarle de una educación cristiana basada en los fundamentos. Es por eso que la serie de la que estamos hablando es Padres, pero también Maestros. Y vamos a ir desarrollando esa serie donde hemos podido ver esos objetivos, los hemos podido sacar de un versículo. Tiene por objetivo esta serie dar apoyo y orientación a los padres, maestros y líderes en la educación. Hermana Dorita, hay muchos principios bíblicos que si los escuchamos en las grandes pasarelas intelectuales, nosotros las aceptamos sin preguntar quién es el autor. Sí. Y las aplicamos. Y en educación, la fuente donde se saca el conocimiento es bien importante.
De hecho, cuando nosotros hablamos de valores y de principios, tenemos que estar bien claros que los valores son movibles. Así es. Tienen que ver con el tiempo, con las creencias, con los principios. Los principios son eternos. Con 31 años que voy a cumplir como docente en el servicio de la educación, he podido ver, comprobar. No vamos a hablar de solo teoría, querido amigo y hermanos. Vamos a hablar de principios prácticos que transforman la vida de niños, de jóvenes, de adultos y aún de gente grande de edad que cree que su vida ya se terminó. Este libro de texto que vamos a estar citando, no religiosamente, no le vamos a hablar de principios teológicos, le vamos a hablar de principios bíblicos, y vamos a hablar de esa integración de las disciplinas que el Señor le ha permitido en lo secular al hombre y lo vamos a integrar a la palabra, porque la reflexión va a ser: la educación mueve el mundo. Hay algo bien importante que usted dijo. No vamos a quedarnos a hablar teoría, porque inclusive cuando no le damos preeminencia a los principios bíblicos, y que eso es lo que se enfrentan los niños o los jóvenes en las instituciones educativas, enfrentan teorías que van contra el pensamiento bíblico. Son teorías a veces totalmente contrarias a lo que es la realidad. Es decir, que se presentan como realidades, pero en realidad no es así, sino al contrario. Muchas veces conducen a los jóvenes al error, a desperdiciar su tiempo, o los inducen tal vez a caer en la incredulidad, en el ateísmo, y luego también corrientes que enseñan a los jóvenes y a los niños a tener una vida a veces sin ética, sin moral, porque aquí es donde entra la importancia de esta base bíblica, que es útil. Esta escritura es útil para enseñar. ¿Y para enseñar qué? Para enseñar aquella ética divina que va a ayudar a los jóvenes y a los niños, y aún a los adultos también. Nos va a ayudar. A los niños los direcciona hacia la integridad, hacia lo justo, hacia lo correcto. Y aún, es decir, ayuda para formar a los niños. Y si no hablamos de adultos, pues con esta instrucción bíblica, que no se queda a puro nivel teórico, sino que es práctica, porque esta instrucción, este conocimiento nos impulsa a aplicarlo a la vida. Amén. Tanto a niños, a jóvenes, como a nosotros, la gente mayor. Bueno, y a los mayores nos reeduca también, ¿verdad? Pero no se queda a nivel de práctica. Es aquí uno de los aspectos importantes que estemos hablando de esta base bíblica, que es útil para instruir. Y ahí continúa lo demás. Así es. Interesante cómo el Señor en su palabra da los principios de todo el proceso de enseñanza y educación. Enseñar, redarguir, instruir. Estas 4 palabras de las que está hablando aquí son los 4 elementos donde se mueve el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo lindo de esto es que a lo mejor usted, como profesional en educación, usted con toda la vocación que el Señor ha puesto, a lo mejor usted ha podido comprobar que aún con principios pedagógicos
que enseñan las diferentes disciplinas, usted no ha alcanzado objetivos con sus estudiantes o con sus hijos. ¿Cuántos casos vemos, hermana Dorita, de hermanas o hermanos que son especialistas en psicología y están enfrentando situaciones bien difíciles con sus hijos? Porque algo que he podido comprobar como madre, porque en esta tarde nosotros nos queremos enfocar en nuestro papel como madre e invitar también a los hermanos, padres y a los amigos. Parte del crecimiento que ha tenido la sociedad es que el hombre ahora se involucra más que en años pasados, que en épocas donde el hombre se mantenía al margen, pero ahora se involucra más en la educación. Queremos decirle que con toda esa experiencia hemos podido ver que aún citando libros y teniendo libros bestseller, hermana Dorita, académicos, teorías que son excelentes, hemos podido ver que eso no transforma al ser humano. El único libro que transforma al ser humano se llama Biblia, la palabra de Dios. Así que parte de los objetivos que nosotros queremos ir desarrollando en esta serie es que podamos tocar esos tópicos, reflexionar en que todos somos maestros. Sí. Todos en determinado momento el Señor nos pone un sello, una especialidad, de acuerdo al área donde Él nos capacitó. Pero es un rol, de que a veces no lo queremos tomar. Limitamos nuestro rol de padres y madres hacia lo que se ajusta a nuestra conveniencia o a nuestros intereses. Y es aquí donde la palabra de Dios nos va quitando ese egoísmo y esa venda. Porque cuántos padres y cuántas madres habríamos evitado lágrimas, nos evitaríamos lágrimas si hubiéramos comprendido desde un principio esto que la Escritura nos está enseñando. Este rol al que somos llamados, que va más allá de educar un hijo, más allá de educarlo como padre y madre, de cuidarlo, de alimentarlo, sino que nos lleva a entender que estamos formando allí, que estamos plasmando en ellos un conocimiento de principios y valores que está fundamentando en una forma consistente esas emociones, esos pensamientos que van a ser bombardeados durante toda la vida, sobre todo cuando ya no están bajo nuestro cuidado. Amén. Pero cuántas veces las mujeres, sobre todo si hay una profesión, entonces estamos tal vez lamentándonos. Bueno, yo no estudié para estar cuidando niños, ¿verdad? Porque no estamos conscientes de que nuestro rol es también instruir. Y nos da Dios la herramienta, voy a llamarle así con el perdón, pero es este recurso divino que contiene estos grandes valores y principios para que nosotros pudiéramos conocerlos, entenderlos, aplicarlos a nuestra vida para modelarle al hijo un ejemplo que va a plasmar en ellos ese anhelo de conocer y obedecer también esos principios. Pero ahí está, ¿verdad? Que es necesario que los padres primero podamos ceder, quitarnos ese egoísmo y poder aceptar ese papel de maestros también. Ese papel que todos en el diseño de Dios, en la eternidad, cuando Él puso un propósito eterno en cada uno de nosotros, nos dio talentos. Cuando usted viene y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, pone dones espirituales. Y cuando usted, allá en su formación académica, allá donde no conocía del Señor, el Señor nos permitió, nos abrió puertas y nos cerró para determinada formación académica.
eso nos acredita con habilidades para poder venir a enriquecer ese propósito del Señor, que siempre va a ser que traslademos lo que sabemos para que pueda ser aplicable en la vida de otro. Es tan importante lo que usted mencionaba, hermana Dorita, cuando decía que esta es una herramienta. Y humanamente hablando, en ese vocabulario, cuando dice aquí el texto que es útil, habla de que es una herramienta. Cuando se está interpretando, cuando se está hablando del griego, que esta palabra es útil, está diciendo que es una herramienta, que es aplicable. O sea, no vamos a hablar principios o ideas que se van a mantener volátiles en nuestra mente. Vamos a enfocarnos en que cada uno de nosotros se convierte en maestro, y para eso usted no necesita una certificación académica, querido amigo y querido hermano. Usted puede ser un carpintero y ser experto, porque es parte de la habilidad que el Señor nos dio allá cuando nos mandó al mundo con un propósito. Usted puede ser un experto carpintero, usted es hábil, porque la habilidad es una capacidad que se adquiere por formación y por oficio. El talento lo tiene cualquier persona que no conoce del Señor, porque sabemos que hay gente muy talentosa en el ámbito académico, en el ámbito deportivo y aún en los 7 tipos de inteligencia y 2 más que le quieren agregar. Hay talento. O sea, una persona no conoce nada de Dios y es talentosa. Pero el don es espiritual. Ahora, ¿a qué queremos ir? Que partiendo de este texto, nosotros vamos a movernos con estos objetivos para ir desarrollando una serie donde vamos a tocar puntos bien importantes. Como esta palabra es inspirada por Dios, y si vamos a la Real Academia y vemos un diccionario, dice que es soplado divinamente. Eso es inspiración para que alguien escriba, edite un periódico. Eso es en la parte secular. Secular, que viene de seculum, mundo, conceptos del mundo, que no tienen que ver con cuestiones atrofiadas, pero que sí, a través de ese conocimiento entran corrientes filosóficas, antivalores y contracultura, si la ponemos a la luz de la palabra. Es por eso que el desafío que queremos tomar, hermana Dorita, es venir a compartir 1 o 2 principios en los siguientes programas que van a ser aplicables para nuestros niños, para nuestros jóvenes, si los padres aceptan ese desafío. Nos vamos a enfocar en una disciplina que se llama la orientación vocacional. Por eso es que hablamos de talentos, habilidades y dones. Vamos a compartir con los padres y aún con los maestros, poder ver con el lente del Señor ese ser humano que tiene un valor tan grande y que el Señor puso allí en la familia, aún que no sea hijo natural salido de nuestras entrañas, porque habrá alguien que diga, bueno, este programa no me interesa, no soy madre, pero a lo mejor usted es una soltera que ama al Señor y está pidiendo hijos espirituales. A lo mejor usted es un ministro, un misionero, que usted está pidiendo discípulos. Vamos a guiar esa enseñanza a través de esas habilidades que son capacidades, de esos talentos y de esos dones. Vamos a echar una mirada a las formas en que el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, usó el oficio de maestro, y cuántos principios pedagógicos son atribuidos por escritores que hablan mal del hacedor, del Dios, del dueño de nuestra vida y el que inspiró esta palabra, y fueron tomados de aquí y muchas veces son usados para deformar, y es con el único propósito que tomemos nosotros como padres, tomemos el desafío
de qué vamos a hacer en este momento, porque no creo que las cosas cambien mucho a la luz de la palabra. Todo se está cumpliendo, entonces tenemos que tomar un protagonismo como padres y maestros cristianos, como líderes, como ministros del Evangelio, tenemos que tomar un rol protagonista. No vamos a depender del sistema educativo. No estoy diciendo que no tiene importancia. Vamos a hacer una comparación y una analogía siempre en que la educación es importante en una nación. Siempre. Pero vamos a ver que no es solo educación. Países desarrollados que están hablando en este momento de la pandemia, hermana Dorita, esos países desarrollados son los que han experimentado en estos momentos de la pandemia más índices de suicidio. Uno de mis hijos que está trabajando en Inglaterra me contaba que han levantado un ministerio que se llama el Ministerio de la Soledad del gobierno, por parte del gobierno, para estar vigilando, aportando, orientando por los niveles de suicidios en jóvenes y en personas adultas también. Entonces, cuando hablamos de países como estos, donde la educación es lo más importante, y qué bueno, no lo vamos a desechar, no estamos diciendo que ese no es el camino, estamos diciendo que esa educación enmarcada en filosofía de hombres siempre va a ser limitada. Y yo con propiedad se lo puedo decir desde el punto de vista educativo, que cosas que el Señor me permitió alcanzar con estudiantes no fueron solo usando los principios pedagógicos, sino que fue a la luz de la palabra que el Señor dio estrategias, hermana Dorita, dio estrategias. Usted lo dijo bien y mejor se arruina. Esto es útil, esto es una herramienta y la hemos visto con menosprecio. Tenemos que volver a esto porque a lo mejor en la agenda mundial que ya se está estructurando y se está dando a conocer, a lo mejor esto va a desaparecer. Entonces, ¿quién va a tomar ese rol? Pero ese rol de hacerlo sistemáticamente, hermana Dorita. Claro. Porque no se va a estar hablando del protagonismo de la iglesia. La iglesia lo ha hecho. La iglesia del Señor Jesucristo nos ha rescatado a muchos que nadie daba un 5 por nosotros. Ya sea por lo económico, ya sea por el rechazo social, ya sea por su genealogía, qué sé yo, la iglesia lo ha hecho. Pero ahora, para dejarlo sellado y fundamentado en esto, es que se levanten en este mismo momento padres que quieran ser maestros. El pueblo judío dice allí un documento que para ellos es tan vital, que a los niños se les enseñe, se les prepare en una profesión universitaria, pero también a la par llevan un oficio. O sea, si su mamá es costurera, esa joven que va a ser médico, ella aprende a coser. Entonces aquí podemos ver en esta palabra, que esta palabra nos prepara, pero dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Para qué? No solo para la iglesia, para toda buena obra. Hoy es hora que los hijos de Dios nos levantemos y podamos mostrarle al mundo que estos principios dan resultado. Así es. Y usted citó algo de que la iglesia ha alcanzado a muchos, nos ha rescatado a muchos. Y efectivamente, porque en estos últimos tiempos hay quienes están preguntándose, gente que se aleja deja de congregarse, ni siquiera se conecta con los programas de la iglesia, y ahorita que están viendo todo el panorama un poco más difícil, se están preguntando, bueno, ¿y qué está haciendo la iglesia? ¿Y qué va a hacer la iglesia? La iglesia nunca hemos dejado de instruir con la buena palabra de Dios.
a personas de todas edades, a través de las aulas de escuela dominical, aulas en los colegios cristianos, en los institutos bíblicos, en las predicaciones también tan instructivas en la iglesia. Entonces, ahora, ¿usted qué piensa o se pregunta qué está haciendo la iglesia? Le invitamos a ser parte de lo que la iglesia nunca ha dejado de hacer, de instruir para prevenir precisamente uno de los problemas sociales tan fuertes que se han desatado en esta pandemia, porque yo estaba escuchando otro documental también en Europa, creo que fue en Alemania, de este asunto de cómo se ha levantado ese problema de los suicidios, esa tasa de los suicidios, cómo se ha levantado. Mas, sin embargo, por eso decíamos, esta palabra bíblica es útil, y es útil para instruir preventivamente, porque la medicina más eficaz es la preventiva. Ciertamente que cuando ya estamos ahí los pacientes un poco que ya creemos que vamos al cielo, pues cierto que nos dan medicamentos y el Señor en su misericordia nos ayuda y funcionan los medicamentos también y continuamos, pero sobre todo la medicina preventiva, instruir preventivamente va a ayudar a los jóvenes a saber cuando vengan esas situaciones económicas, sociales, de cualquier tipo, que les dan unas falsas expectativas, que los desaniman y que los hacen abrazar el pensamiento de suicidio, pero cuando hay palabra de Dios preventivamente, ellos van a saber batallar contra esa situación, contra ese pensamiento de suicidio. Y retomando para terminar, hermana Dorita, lo que usted cita, ahí se puede ver, allí podemos dejar ese ítem para reflexionar. La educación es uno de los ejes transformadores de una nación y del mundo, pero no lo es todo. Si esa educación no está basada en principios eternos, principios bíblicos, no tiene el poder para transformar al ser humano. Esta palabra nos muestra que este libro de texto deja solo de ser académico, no solo toca la parte intelectual. Qué bueno, yo sé que hay personas intelectuales que leen muchos libros, incluyendo la Biblia, sin el espíritu correcto. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, no necesitamos acreditación de títulos. No es la acreditación de títulos lo que nos va a certificar poder trasladar las verdades bíblicas. En mi formación académica, en el Instituto Bíblico, hermana Dorita, con las maestras y los maestros que tuve, yo pude ver con boca cerrada y abriendo bien los ojos y mis oídos, pude ver cuántos principios pedagógicos aplicaban sin nombre y apellido, solo porque el Espíritu Santo capacita a todo aquel que quiere trasladar la verdad. Entonces, de eso vamos a estar hablando en los siguientes programas enfocados en la orientación vocacional, para que usted pueda ayudar a su hijo de sangre, el que el Señor le ha dado, y a ese hijo que a lo mejor en las próximas semanas, ese discípulo, el Señor lo va a poner en su camino. Si usted es cristiano y ama discipular y ama enseñar la palabra, vamos a seguir con esta serie, vamos a poder reflexionar y aplicar con principios bien prácticos para una educación basada en las Escrituras para la vida. O sea, no va a ser teoría, va a ser principios bíblicos
preparándonos para la vida, especialmente niños, jóvenes y por qué no adultos. Todo aquel que el Señor lo esté llamando en este momento a querer discipular de forma sistemática, el Señor lo va a levantar y lo va a acreditar como maestro de las verdades del cielo. Muchas gracias, profesora. Y vamos a despedirnos leyendo dos versículos que anteceden a esta base bíblica de la que hemos hablado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí seamos, como decía la profesora, los padres podremos tener cualquier profesión, cualquier vocación profesional, pero qué mejor que responder al llamado de Dios y atesorar y dejar que florezca en nosotros esa vocación de maestros para con nuestros amados hijos, para con los nietecitos, con los sobrinos. Que Dios haga ese toque divino, ponga ese toque divino en cada uno de nosotros y que aceptemos ese llamado de Dios para ser padres y maestros de los principios bíblicos. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Gracias. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.